Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Depende de mí con Che. En esta ocasión vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es la educación especial. Hoy les quiero contar un poquito de mí, y yo estudié administración de empresas, pero jamás me imaginé que me iba a especializar muchísimo en lo que es la educación especial. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando tuve mi primer hijo, a los 2 años y medio aproximadamente, yo empecé a notar algo muy raro. Y lo noté así porque en ese tiempo yo vivía en un edificio de apartamentos y curiosamente habíamos como 4 o 6 mujeres embarazadas, como que todos nos pusimos de acuerdo y empezamos a dar a luz una semana tras otra, todas al mismo tiempo. Entonces los bebés se llevaban una semana de diferencia cada uno. Conforme empezaron a crecer los bebés, yo me di cuenta que mi hijo era muy diferente al de las demás mamás. Y en mi corazón, o lo que le llamamos el sexto sentido, yo sabía que algo no estaba bien con mi bebé. Entonces, cuando cumplió los 2 años, por compromisos de trabajo, yo no pude llevar a mi bebé a su cita con el pediatra. Lo tuvo que llevar su papá. Y yo le insistí que por favor le preguntara al pediatra qué es lo que estaba pasando con nuestro hijo. Y él me dijo que no tuviera yo ninguna preocupación, que todo estaba correcto. Pero mi corazón de madre me decía que no, que algo estaba sucediendo. Entonces, pues él dijo, no, todo está bien, el doctor dijo que todo está bien. Lo clásico, ¿no? Que dicen que a uno de mamá es exagerado, es muy preocupón y todo eso. Entonces, a los 2 y medio años yo no pude más y volvimos a ir con el pediatra. Y efectivamente, el pediatra era un señor ya muy mayor, buenísimo como pediatra, pero al mismo tiempo él no creía mucho todavía en esto del autismo, y te estoy hablando más o menos de 1999. Estamos hablando ya como de 26 años atrás. Y entonces él me dijo a mí que los varones eran un poco lentos o flojos para desarrollar su vocabulario, y que yo como mamá latina era una exagerada, porque vivo en el estado de California, en Estados Unidos. Entonces, como latina, pues era yo muy exagerada, ¿verdad? Pero yo dije, no, no es que yo sea exagerada, es que yo he visto a varios niños en el departamento donde yo vivo. Habemos varias mamás que tenemos niños de las mismas edades, y mi hijo es el único que no habla y no juega como los demás. Yo dentro de mi corazón sabía que algo no estaba bien con su desarrollo. Entonces yo le dije, mire doctor, yo lo respeto mucho, es usted un doctor buenísimo, tiene muy buenas referencias, pero sé que algo no está bien conmigo, no sé qué es mi primer hijo, ¿qué le puedo yo decir? Por favor, refiérame con alguien que me ayude, por favor. Me manda con un grupo de doctores especializados en el desarrollo de los bebés, y ellos me dan una cita, y en cuanto lo ven, inmediatamente me dicen, su hijo no sabe jugar, su hijo no tiene lenguaje, su hijo esto, su hijo lo otro. Yo mi cabeza sentí que se me nubló y me dijeron, su hijo tiene PDD. Y yo, ¿con qué se quita? ¿Qué medicina le tengo que dar? ¿Cuándo se le va a quitar? No, señora, esto es para toda la vida. Pero yo, ¿qué es eso? Y me dijeron en inglés, Pervasive Developmental Delay. Y yo jamás había oído eso. Y otra señora de las que estaban allí en el equipo me dijo, se llama autismo. Y yo, ¿autismo? ¿Qué es eso? ¿Qué le tengo que dar? ¿O qué pasa? Total, que me refirieron a un centro comunitario, que vaya aquí, que llame allá. Yo estaba vuelta loca. Esa noche me acuerdo que lloré como nunca, pero dije, ok, ya lloré toda esta noche. A partir de mañana yo tengo que hacer algo porque voy a sacar a mi hijo adelante. No sabía por dónde empezar, no sabía qué hacer. Y por eso quise hacer este programa hoy, porque quiero decirles qué pasó de allí en adelante. Y lo que más me sirvió fue educarme a mí misma, porque no solo estaba en un país que no era el mío, no tenía yo el lenguaje que era mi idioma natal, y tuve que aprender de todo nuevamente. Entonces me especialicé en educación especial, porque mi hijo tenía derechos, había leyes que lo protegían, pero que yo como su mamá me tenía que convertir en su voz, en sus ojos, en sus piernas, para poder defenderlo, para poder ir a los lugares que me iban a decir cómo hacerlo, qué hacer y qué hacer para poder ayudarlo. Así que de eso se trata hoy, y eso es lo que les quiero platicar. Entonces, en ese tiempo, pues ya cuando le hicieron sus evaluaciones y todo, me dijeron, su niño está a punto de cumplir los 3 años,
tiene que hacerle diferentes evaluaciones, lo va a llevar aquí, lo va a llevar allá. Hice todo como me dijeron y él inmediatamente al cumplir los 3 añitos de edad empezó a ir a un programa de preescolar. Imagínense, 3 añitos de edad, ir a un preescolar. Lo bueno fue que me tocó una maestra súper responsable, muy entregada a su vocación y ella me ayudó muchísimo, muchísimo. Ahí es donde yo empecé a saber qué era el autismo, que tenía problemas de comportamiento, problemas de comunicación, problemas sensoriales, problemas de alimentación. O sea, es un conjunto muy grande y la única manera que yo entendí en ese tiempo era que era como una sombrilla y que de esa sombrilla derivaban otras cosas, no era solamente una palabra, sino que es un espectro y bajo ese espectro hay miles de combinaciones. Y en esas combinaciones puede ver de lo menos a lo más y es como que se multiplica todo. Entonces tienes que de verdad dedicarle tiempo a leer, a informarte, a preguntarle a los expertos, a tomar tus notas, a escribir tus preguntas para que vayas entendiendo quién es tu hijo y sobre todo también observar a tu hijo para que puedas entenderlo. Porque si tú te conviertes en experto de tu hijo y vas aprendiendo las leyes y vas aprendiendo de los expertos que trabajen esta terapia o aquella otra terapia, que ahorita ya vamos a hablar un poquito de eso, así vas a poder abogar por él efectivamente y obtener los servicios que por ley le van a corresponder. Entonces, a partir de esa maestra que me apoyó muchísimo diciéndome qué tenía que hacer, a dónde podía ir, me involucré inmediatamente en los comités de las comunidades, qué podía yo aprender, a dónde yo podía ir, involucrarme en grupos de padres, en grupos de apoyo, para yo poder ir aprendiendo poco a poco cómo funcionaba el sistema, qué podía yo aprender, a dónde podía preguntar y saber qué le correspondía a mi hijo y qué no. Porque aunque hay aquí formados enfrente de mí 10 niños con autismo, cada uno es muy individual y muy diferente. Pueden tener características muy similares, pero no quiere decir que todos son iguales, o que todos comen lo mismo, o que todos tienen el mismo problema del habla, o el mismo problema de comportamiento, o el mismo problema sensorial. Cada uno es súper diferente, pero sí pueden tener también características muy similares o casi idénticas, pero no son iguales 100%. Por eso es un espectro de amplia gama. Es muy, muy complicado. Pero si tú te vuelves experto en tu hijo y empiezas a estudiar las leyes, créeme que te vas a convertir en el mejor abogado de tu hijo. Muy bien. Bueno, entonces de ahí, una de las claves muy importantes que tú tienes que saber es la ley de IDEA o IDEA. Individual with Disabilities Educational Act, IDEA. ¿Qué es esto? Es la ley para individuos con disabilidades, es el acta de educación, que le da derechos de educación especial a los niños que tienen capacidades diferentes aquí en el país de Estados Unidos. Hay leyes federales y leyes estatales según donde tú vivas. Aquí en el estado de California hay muchos derechos también, pero hay leyes que son para todo el país. Entonces tienes que aprender cuáles aplican según donde tú vivas. Eso es muy importante. Cada tiempo a veces las leyes se van reformando. Por ejemplo, ahorita los cambios más recientes que hubo fueron cuando sucedió la pandemia, porque obviamente todos tuvimos que estar en casa. Entonces en ese momento no hubo los servicios escolares como normalmente son, pero aún así, cuando se volvieron a reabrir las escuelas, hubo cierto dinero destinado para que los niños recibieran otra vez sus servicios, sus terapias, etcétera. Después de IDEA, lo más importante viene el IP o IEP, que es el programa de educación individualizado. No es un plan, es un programa IEP o IP, programa de educación individualizado. ¿Por qué es individualizado? Porque está adaptado a las necesidades específicas de cada niño. O sea, cada niño va a tener diferentes necesidades. Hay niños que van a necesitar servicios de el habla o servicios de terapia ocupacional o servicios de comportamiento o servicios de un ayudante uno a uno o asistente. Y así, cada uno va a necesitar cosas muy específicas para que se pueda beneficiar de su programa de clases. Asimismo, este programa le va a ofrecer también transportación, si es que la necesita, o le va a ofrecer algunas otras cosas dependiendo si vive en una comunidad rural o en una ciudad.
Y cuando hablo de zonas rurales, también es muy importante tomar en cuenta que hay familias que a veces tienen que manejar hasta 3 horas para poder recibir los servicios. Así es que si tú estás muy cerca, tienes que tomar ventaja y aprovechar que tienes los servicios cerca, porque hay familias que no tienen este beneficio y tienen que manejar largas horas para poder recibir una sola terapia, ya sea en su escuela o en su centro regional o en el centro comunitario donde puedan recibir cualquier clase de terapia. Entonces, así como estas terapias las reciben en la escuela, también hay otras organizaciones que ayudan a recibir terapias para que puedan funcionar ya sea en la casa o en la comunidad. Siempre va a haber muchos tipos de ayuda, pero la clave está siempre en que nosotros los padres hagamos la tarea y sepamos cuáles son los servicios que nuestros hijos pueden calificar. Y solo lo vamos a saber si podemos acceder a esas leyes, a esos libros, a esos artículos y nosotros saber si nuestro hijo va a calificar o no, haciendo las evaluaciones pertinentes, solicitando todo siempre por escrito. Y esa es una de las claves principales que yo les sugiero siempre lo hagan así. Siempre soliciten todo por escrito y guarden una copia para ustedes y cuando lo vayan a solicitar, pidan a la secretaria o a la persona que reciba ese documento que se lo firme de recibido, anote la fecha en que lo están haciendo y por favor guarden ese documento en sus récords para que sepan cuántos días tienen para que les responda. Casi siempre cualquier trámite es de 30 a 45 días, dependiendo del trámite que sea, para que les respondan por escrito también, ya sea para una evaluación o para una junta de IEP o lo que tengan que solicitar, pero siempre por escrito, porque pueden ser muy amables, muy nice, como decimos acá, pero si no está por escrito, les tengo una mala noticia, no existe. Todo tiene que ser por escrito, porque inclusive uno de los procesos más serios ya llegar a la corte es el due process, pero si el juez no tiene pruebas o evidencia por escrito, que son esos documentos, no te pueden ayudar. Nunca podemos ir a la guerra sin armas. Si no llevas un rifle y una bala, pues ¿cómo te vas a defender? Es lo mismo acá. Si tú vas a ir ya a la corte, que ya es un proceso muy, muy serio, pero no llevas evidencias, no llevas tus documentos de IP, no llevas tus evaluaciones y tus copias, no llevas las cartas que tú solicitaste en tal fecha y después volviste a hacerlo por escrito y que la secretaria te recibió en tal fecha, pero que nunca te respondieron. Entonces, ¿cuáles evidencias llevas de que tú has hecho todo lo correcto? Por eso es muy importante que siempre que firmes un documento solicitando o respondiendo de que sí autorizas que hagan esta evaluación o lo otro, pero no tienes copias nunca, pues no lo puedes demostrar. Por eso es muy importante que guardes copias siempre o también puedes tener acceso en la escuela y pedir sacar copias de los récords de tu hijo. Todo eso es muy importante. Ahora, por ejemplo, aquí en California hay asociaciones muy grandes, no lucrativas, con más de 30 o 40 años de experiencia que te enseñan paso a paso todos los trucos para que tú sepas cómo defender y abogar a tu hijo. Eso es muy importante porque te enseñan desde cómo tener acceso a la educación, al medical, al seguro social, al Income Support Services, al trabajo para personas que tienen discapacidades, a tener una vivienda digna, a tener acceso a pagar los impuestos, a muchísimas cosas, desde que son bebés hasta que son adultos mayores. Entonces, por eso este tipo de organizaciones sirve muchísimo, porque están aliados con todo este tipo de organizaciones para que te enseñen por ley cuáles son las responsabilidades, pero también las obligaciones de lo que una persona con capacidades diferentes tiene que hacer o que no tiene que hacer para tomar ventaja de todos estos beneficios, pero también saber cuáles son sus responsabilidades. Entonces, encontrar toda esa información en un solo website en línea es fabuloso, además de que lo tienen disponible en inglés, en español y en 10 idiomas más. Así que no hay excusa de que no hablo inglés porque lo vas a encontrar en español y además lo puedes imprimir la página que tú necesites. Inclusive desde preescolar ya puedes encontrar muchísima, muchísima información. Es muy importante, de verdad, ahorita en estos tiempos, que estamos en 2025, estamos hoy grabando esto en 1 de diciembre de 2025,
tenemos que saber usar lo más básico de una computadora y saber accesar al Internet, porque ahora todo está al alcance de tu mano y puedes accesar a la información inmediatamente y que no te vean la cara, de que puedas saber cuáles son los últimos cambios en la ley, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ahora que pasó la pandemia, vuelvo a lo mismo, porque la gente no sabía qué hacer. Había clases a veces, pero en línea, y si no sabes cómo prenderle la computadora o no sabes cómo tener acceso al Internet de bajos recursos, etcétera, pues cómo vas a proveerle esa educación a tus hijos. Entonces, por eso es muy importante que sepas el manejo básico para que sepas escribir una carta a máquina o aunque sea que la escribas a mano, pero que sepas más o menos cómo tener acceso a esa información básica. Es muy, muy, muy importante, no nos podemos quedar atrás, sobre todo porque ahora también hay mucha tecnología que ayuda a estos chicos con capacidades diferentes a que aprendan a comunicarse por medio de botones de tecnología diseñada específicamente para ellos, que son no verbales, pero por medio de colores o de sílabas como sí, no o stop, ellos pueden comunicarse y poder hacer más funcional su vida, aunque no tengan un lenguaje. Entonces, por eso es muy importante que también nosotros como padres no nos quedemos atrás y podamos tener acceso a toda esa información de primera mano. También otra cosa muy importante que les quiero comunicar es que es muy vital que por favor, en donde sea que ustedes vivan, se integren a un grupo de apoyo de padres. ¿Por qué? Porque no somos los únicos que estamos pasando por esta situación. Hay mucha gente allá afuera en la comunidad que también está pasando por lo mismo, que también su niño está siendo recién diagnosticado ahora, o que su niño ya salió de la escuela y ahora es un adulto, que ahora está en un programa para adultos. Que apenas está saliendo de la primaria y va a ir a la middle school o que ya va a ir a la high school, a la preparatoria. Entonces, cuando tú te unes a un grupo de padres, es bonito también estar compartiendo, mira, a mí ya me pasó esto porque mi hijo ya estuvo en la middle school o sucedió aquello. Entonces, cuando tú te reúnes con ese grupo de gente, pues también te das cuenta que no estás solo y que puedes compartir experiencias, que lo que a mí me funcionó, quiero que te funcione a ti, o si yo la regué en esto, pues que no le pase a ella, ¿verdad? Es importante compartir las experiencias y sobre todo apoyarnos porque no estamos solos. Eso es muy, muy importante también porque sobre todo vas a aprender y a veces ahí se comparten muchos recursos, también actividades para socializar de los niños, porque a veces no es fácil que otra gente nos comprenda o que le tenga paciencia a nuestros hijos. Entonces, otra clave muy, muy importante y sobre todo, pues también tener tiempo de esparcimiento para ellos, donde se sientan cómodos y uno también se sienta muy a gusto de compartir con los hermanitos también de estos chicos con capacidades diferentes. Ese es un tip muy, muy importante. Y por supuesto, una vez que ya van a cumplir la mayoría de edad, no lo tienen que dejar pasar, pero cuando ya están en la edad de los 17 y medio años, viene un proceso muy delicado. Y ese sí me gustaría darle mucha importancia y de hecho vamos a tener un invitado próximamente donde vamos a hablar de la custodia legal. Conservatorship se llama acá en inglés. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando una persona aquí cumple la mayoría de edad, ya no es como que si es mi hijo, aunque yo sea su madre biológica, porque automáticamente al cumplir los 18 años es un adulto, entonces es un ser independiente que se supone debe valerse por sí mismo, aunque dices tú, bueno, un chico de 18 años tal vez todavía no está listo para irse a la calle, vivir solo, trabajar, etcétera. Obvio, ¿verdad? Es lo que sabemos. Pero en este caso, una persona de 18 años con una discapacidad del desarrollo, obviamente nosotros lo queremos seguir cuidando, porque cualquier persona allá afuera puede abusar de él en todo sentido, físicamente, financieramente, médicamente, sexualmente, etcétera. Entonces, yo como su madre, o su padre, o algún tío, o la persona que lo esté cuidando, quiere seguirlo cuidando todavía, pero tienes que ir a la corte a seguir un proceso legal donde tú vas a demostrar que eres una persona honesta, capacitada y financieramente pudiente para seguir cuidando y manteniendo a esa persona. Vienen abogados directamente seleccionados por la corte que van a investigar a los involucrados que quieren cuidar a esa persona. En este caso, la mayoría de las veces viene siendo la mamá y el papá, o algún hermano mayor, o la persona que esté solicitando la custodia de este joven que se va a convertir en un adulto.
próximamente, y también vienen a investigar a este jovencito que se va a convertir en adulto. Todos los involucrados, los abogados, vienen a entregar ese reporte al abogado. Y una vez que el abogado tiene esos reportes, más el reporte del centro regional, más el reporte de la escuela, él va a dar un veredicto y va a determinar si esta persona se puede valer por sí misma o si tiene que dar la custodia a estos adultos que están solicitando cuidar de esta persona que se va a convertir próximamente en un adulto. Si él lo considera así, le va a otorgar los 7 poderes, que es el derecho de dónde va a vivir o con quién quiere vivir, si va a tener derecho a ejercer su sexualidad, con quién quiere vivir, si va a trabajar o no, si va a seguir estudiando, trabajando, son varias cosas, sus derechos de decidir si quiere intervención médica o no, ejercer la religión, son varias cosas muy importantes, sus finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya el juez determina que sí, efectivamente, el señor papá y la señora mamá sí son personas honorables, son personas que trabajan y que tienen la capacidad financiera de seguir cuidando a esta persona. Entonces le da los poderes de cuidar a esta persona y de decidir en todo por él, y les da la custodia legal completa para que cuiden a la persona que se va a convertir próximamente en adulto. Entonces ahí ya viene esta persona, vamos a suponer en este caso yo, y me convierto en la custodia legal, obviamente soy la mamá también, pero legalmente soy la custodia legal de mi propio hijo, porque tiene una discapacidad mental. Entonces, ese proceso es muy importante porque lo mencionaba en un videito por ahí en mi cuenta de TikTok, que me tocó ver casos muy, muy tristes donde jovencitos que probablemente tienen una discapacidad no tan fuerte como el autismo, pero que tampoco pueden am, tomar decisiones tan claras, y las personas pueden abusar de ellos en muchos sentidos. Inclusive este chico, pues le ponían hasta la pistola en la cabeza para abusarlo, robarle su dinero, etcétera. Y la mamá vino llorando a buscarme y a pedir ayuda. Yo le dije lo que tenía que hacer, ya no regresó conmigo, me dio mucha tristeza porque la señora estaba desesperada, pero no hizo lo que tuvo que hacer a la edad que tuvo que hacerlo. Y ahora el chico, pues obviamente él no quería ir a la corte, a ninguna custodia legal ni nada, porque él no entendía, él nada más sabía que estaba haciendo lo que él quería hacer, pero había 2 personas, un hombre y una mujer, que evidentemente estaban abusando de él en todo sentido. Y era muy triste ver cómo pueden abusar de una persona inocente que no tiene la capacidad mental de razonar y darse cuenta que están abusando de él, y la pobre señora pues sufriendo. Y como ese hay miles de casos. Entonces, por eso es muy importante informarse, atender los talleres, preguntar, no le dé pena. Creo que nadie nacemos sabiendo todo. Creo que lo más importante siempre es preguntar, indagar, investigar, porque todos en un momento dado estamos expuestos a que nos timen, a que nos engañen, a que nos mientan. Entonces, por eso es muy importante, si no sabes, preguntar. Y aún así, indaga y pregunta 3, 4 veces. Es como si te dan un diagnóstico de una enfermedad y dices, ay, ¿será que sí tengo esa enfermedad? Hay que buscar, porque hasta en los doctores hay falsos doctores que tal vez por sacar un dinero te van a dar un falso diagnóstico. Entonces es muy importante informarnos siempre y, y buscar la información correcta, porque no se vale que abusen de los niños y sobre todo de las personas que no se pueden defender, que en este caso, obvio, con las personas con problemas del desarrollo, pues son obviamente víctimas más fáciles de que otras personas que se sienten muy vivas, pues quieren abusar de ellos en todo sentido. Entonces eso es muy importante, y vamos a hablar de ese tema próximamente más en claro, para que nos den más detalles a fondo de ese tema en específico. Y también, por favor, me gustaría, si te has quedado hasta este minuto, que nos des like, que por favor dejes tus comentarios y qué otros temas te gustaría que platicáramos. Y si tienes alguna pregunta en específico de este tema que te gustaría saber, y que compartas el video con tus amistades. Y pues gracias por estarnos apoyando, porque de verdad que compartir las anécdotas de una vida, pues imagínate, ya 25 años en este camino del autismo,
se dice fácil, pero han sido noches y desveladas de estudiar, de llorar, de pasar cosas bien, bien difíciles, nada menos hace como 3, 4 días, la semana pasada, yo apenas empecé a caminar, tuve una cirugía y estuve prácticamente 2 meses sin caminar. Y la semana pasada llevé a mi hijo al parque, él ya tiene 28 años, y un tipo se nos acercó y lo empezó a insultar. Bueno, les rayó su mamá, o sea, a mí, pero el tipo no sabía que él era mi hijo. Y lo empezó a insultar de la nada. Mi hijo no estaba haciendo nada. Yo me quedé callada porque yo no sabía si el tipo estaba drogado, si traía un arma o algo, pero dije, ok, ahorita si él se pone más pesado o si empieza a insultarlo más o si se acerca hacia él, no me va a importar mi dolor de mi pie, yo ahí corro, lo que tenga que hacer, ¿verdad? Porque mi mamá siempre va a hacer por los hijos lo que sea necesario. Pero me quedé pensando, ¿cómo es posible que la gente ni sabe qué está pasando y inmediatamente se pone agresivo, se pone violento? Es terrible que en pleno año 2025 la gente sigue de esa manera, pero hay que tener mucho cuidado siempre. Y obviamente eh, siempre ha sido un poquito molesto que me digan, pero es que tu hijo se ve muy normal. Claro, el autismo para mí, personalmente, en mi opinión, es una deshabilidad discriminatoria porque no se ve, no se nota. Casi, casi quisieran que yo le pusiera aquí, mi hijo es autista. Y pues no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, como se ve normal, no, no hay tolerancia, no hay compasión, no hay amabilidad. Pero aún así, mi hijo no estaba haciendo absolutamente nada. No, no había motivo para tal agresión o para tal respuesta de este fulano, ¿verdad? Pero bueno, me tocó ser tolerante y paciente para no darle cabida a que se pusiera más agresivo, porque como repito, yo no sabía si el tipo venía armado o si estaba drogado, uno no sabe, ¿verdad? Ya en estos tiempos qué puede pasar, pero bueno, es el pan de todos los días, hay que tener mucho cuidado y sobre todo, pues a mí me tocó ser la tolerante. Obviamente, si hubiera escalado un poquito, pues ahí me vuelvo una señora leona para defender a mi hijo, aunque ya tenga 28 años. Entonces, creo que eso es lo más importante que les quiero decir, que se vuelvan observadores de sus hijos, tomen notas, hagan preguntas, observen mucho qué les molesta, qué les gusta, cuántas palabras hablan si es que están chiquititos o van a ser apenas evaluados por primera vez, cómo se comportan en la casa cuando llegan de la escuela o viceversa, qué les comenta la maestra. Hay muchas cosas que se pueden tomar en cuenta. Y sobre todo, involúcrense mucho en las juntas en la escuela de sus hijos, porque es muy importante ver qué servicios tienen. Si usted no entiende su documento del IP, pida que se lo traduzcan al español. También usted tiene derecho a tener un intérprete en su idioma. Eso es muy importante. Y un intérprete calificado, no la secretaria que es bilingüe. Ella es bilingüe, pero no es intérprete. Entonces es otra cosa también muy importante. Pero me encantará ver sus comentarios y sus preguntas. Y por supuesto, síganme en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y muchísimas gracias, de verdad, les agradezco por su tiempo y espero que les guste mucho. Y si quieren oír estos temas, pues aquí voy a estar para ustedes. Gracias.